cómo estamos prestando el servicio en el municipio de San Gil y cuáles son los costos asociados a esa pérdida a los usuarios, a la prestación del servicio. Eso ustedes en la cartilla lo pueden ver en la página 2, la cartilla que ustedes tienen en sus manos. Si se dirigen a la página 2 pueden ver de forma más clara la imagen que estamos viendo en pantalla. Con el actual esquema de prestación de servicios, la forma como estamos prestando el servicio en el municipio de San Gil, en todo el municipio de San Gil, nuestros costos de operación corresponden a 552.348.025 pesos. Y esto se ve reflejado de la siguiente manera. Desde el inicio, cuando un sangileño en su casa deja la bolsa frente a su casa, la bolsa de basura, lo llamamos comúnmente, hay varios componentes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es el de barrido de vías. Entonces, nuestras operarias de barrido están, digamos, por todas las calles con sus rutas prestando el servicio. A la empresa, este costo de barrido de vías por mes le cuesta 185.513.750 pesos al mes, que es todo lo que tiene que ver con el pago a las operarias de barrido. También incluye a los líderes del componente de aseo y supervisión en este componente de barrido de vías. Hay otro componente asociado también al costo de la operación de aseo, y es el de poda de macanero. Al mes nos cuesta 49.746.485 pesos, que están reflejados en todos los costos asociados también a personal, a herramientas y demás necesario para realizar la poda y macaneo en el municipio de San Gil. Además de esto, no es solamente dejar la bolsa frente a la casa. Tenemos otro componente que también tiene un costo y es el relacionado a los compactadores. Y este es el de los compactadores que pasan por las calles de San Gil junto con los recolectores, los operarios de recolección. Esto tiene un costo mensual junto con los recolectores y los compactadores de 193.656.000 pesos mensuales. Además de eso, todos los componentes, el aseo como tal, el servicio de aseo tiene otro componente y es en el relleno sanitario. En el relleno sanitario tenemos un componente que es la disposición final y segura. Esto nos cuesta mensualmente, actualmente, 72.989.532 pesos por mes. Esto está reflejado dentro de la maquinaria que tenemos que tener en el relleno y los gastos asociados también a personal y operación en el relleno sanitario. Por mes, adicionalmente, hay otro componente que es el de tratamiento de orgánicos que debemos hacer por normatividad. Este tiene un costo asociado promedio mensual de 26.219.375 pesos. La CRAN también nos dice que ustedes tienen que tener una tarifa de aprovechamiento. Ahí en la cartilla que ustedes tienen en sus manos también. Esa tarifa de aprovechamiento nos cuesta 20.326.454 pesos. Este es uno de los componentes que también estructura la CRAN y está regulada, y su propósito central es financiar y remunerar formalmente la labor de los recicladores de oficio. Estos 20 millones los trasladamos a las empresas que prestan los servicios de tratamiento, sobre todo los que tienen recicladores formales en el municipio de San Gil. Adicionalmente, la CRAR también tenemos que tener un componente de comercialización que es el más bajo, que es de 3 millones de pesos. Todo esto, casi 4 millones, todo esto nos da
los 552.348.025 pesos mensuales. Estos son los costos asociados al servicio de aseo de todos sus componentes. Ahora, si ustedes se dirigen en su cartilla a la página 3 y en la página 4, podemos ver cuáles son, digamos, los 3 componentes más grandes de la torta que nos cuestan más. Dentro de esos está recolección y transporte, que lo vemos junto con barrido de vías, y los otros 2 componentes que también son significativos: poda de macaneo y de disposición final. Tengamos por favor muy presente esta cifra: 552.348.000 pesos. Ya sabemos cuáles son nuestros costos operativos totales. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es importante este dato? Si ustedes van a la siguiente página de la cartilla, la página 5, 6, perdón, vamos a las 7 y 8, ya las anteriores las habíamos visto. Aquí tenemos discriminado por meses en los últimos 6 meses, de diciembre a mayo, diciembre del 2025 a mayo del 2026, los valores recaudados. Este es el recaudo promedio de esos últimos 6 meses: 404.120.187. Recordemos nuestros costos operativos totales, que sí o sí tenemos que costearlos: 552.340.000. Pues una resta simple de esos 552 a los 404 millones nos da que estamos teniendo un déficit mensual de 148.227.837 pesos mensual. Pasemos al siguiente, por favor. Y esto lo que nos hace es llevar un análisis mucho más profundo del panorama del modelo actual del servicio de aseo. Estamos en una pérdida de usuarios mensuales constante, aproximada entre 523 a 658 usuarios. No estamos pudiendo llegar a una estabilidad financiera en el componente de aseo. Tenemos el mismo costo y a su vez estamos recibiendo menos dinero. Hablamos de 150 millones promedio de déficit, pero a más pérdida de usuarios, más alto va a ser esa pérdida, se va a ir aumentando. Entonces la brecha se va aumentando. Esto, pues realmente lo que uno puede identificar en primera medida es que hay un panorama ya de insostenibilidad financiera, que la brecha se va aumentando cada vez más y la tendencia se mantiene. Uno de los principales panoramas que hemos tenido en cuenta es también la brecha en el esquema tarifario que manejan ambas empresas. Y ese panorama actual nos lleva a que en junio del 2023 hayamos iniciado con la pérdida de usuarios masiva. Recuerden los 3.000 usuarios con los que arrancamos perdiendo cuando la empresa privada inició a prestar sus servicios en San Gil. En este momento estamos en un escenario muy crítico, financieramente especialmente, y también en operación. Y a diciembre del 2026, según el panorama que les estamos mostrando y también la brecha de usuarios, la tendencia que se ha mantenido, vamos a tener una imposibilidad de prestar el servicio de aseo en diciembre del 2026. O sea, estamos a menos de 6 meses de estar en default con el servicio de aseo, imposibilitando pago de nómina, pago de la prestación, tercerizados y demás componentes. Y para San Gil, este panorama sería muy delicado. Es por eso que
pensamos en este momento un redimensionamiento estratégico. ¿Y qué es eso del redimensionamiento estratégico? Que también está en las páginas 11. Ahí también la pueden explicar para que ustedes lo puedan ver en sus cartillas. Consiste en revisar el panorama de todo el municipio, cómo está nuestra base de usuarios. Este trabajo se ha venido haciendo en los últimos meses para identificar cómo estamos en el municipio de San Gil en tema de usuarios, dónde están los usuarios de Aquasan. Dentro de ese primer panorama lo que identificamos es que en San Gil lo tenemos, de acuerdo a la prestación, zona de usuarios dividido en 8 zonas y una zona céntrica del municipio. Lo que identificamos fue que en la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6, que ustedes ven en sus pantallas, son las zonas donde la competencia tiene más o cercano al 70% de usuarios, que son usuarios dispersos. Esto hace que nuestra operación, que ustedes la vieron, es muy costosa y seguimos prestándola también a pérdidas de costo de operación. Lo que identificamos fue revisar, bueno, en las donde tenemos usuarios que no estén dispersos y que aún estén en su mayoría con Aquasan. Y lo que se identificó es que zona 7, los barrios que están en la zona 7, zona 6 y zona 8, son donde aún tenemos un potencial de la prestación del servicio y pudiésemos llegar a operar y poder tener un punto de equilibrio reduciendo muchos costos relacionados con la operación y quedándonos con una base de usuarios en estas zonas que nos permitan reducir costos, sobre todo en los componentes de terciarización, como lo es todo lo que son compactadores, transporte, entre otros servicios. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que se está proponiendo desde Aquasan, donde quedaría la prestación del servicio, donde Aquasan se quedaría para poder ofrecer y llegar a un punto de equilibrio financiero. Digamos que esta es la primera parte desde el contexto técnico. Ya la gerencia también viene a explicar cuál es el siguiente paso y cuáles son las propuestas dentro de esta nueva prestación del esquema de servicios. Sí. Vamos a proceder con la rueda de prensa y anunciar las decisiones tomadas. Vamos a invitar a los miembros de la Junta Directiva. Ya vamos a ubicar 2 sillas para poder que se siente la mesa principal, la mesa directiva de Aquasan, y procederemos con las preguntas e inquietudes de los periodistas y asistentes. Un minuto, por favor. Si los periodistas necesitan instalar sus micrófonos, podemos hacerlo en este momento. Ok.
donde solicitar. Sí, se puede. Gracias a la o pegar ella va a tener su ella va a tener Sí, sí. Esto sí. Voy a poner esto. Y ahí se escucha el alcalde también. Le pasas el micrófono al alcalde. Voy a poner el micrófono sin el alcalde. Si alguno de los miembros de la Junta hablan, les agradecemos que se identifiquen antes de que lo digan su nombre. Vale. Empezamos. Bueno, conociendo ya entonces toda la situación del componente de aseo, queremos contestar las dudas y las preguntas que tengan al respecto. Las zonas que hablábamos ahí, que son las 7 que van con el centro como tal. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Yo quisiera, de pronto, esto lo vemos también en varias sesiones del Consejo. El tema, y pues es difícil decir, en el sentido de que lo más importante es la naturaleza y lo que significa para pasar perder esa cantidad de usuarios y recursos. Pero también en algún momento en los sociales hablábamos del tema de si se toma, porque cada vez aumentaba precisamente el tema del hueco de las finanzas. Yo hablo primero qué vamos a hacer con el tema personal, que es parte fundamental del costo fijo que tenemos en el momento. Si lo vamos a reubicar, si van a hacer alguna financiación para poderlo, en ese caso, negociar o jubilar o indemnizar. Y segundo, que nos pueda explicar las zonas que ustedes van a administrar a partir de ahora con una decisión, qué barrios o qué perímetros sería. Y si esto está consensado con la empresa, la competencia, o se hace, mediante qué mecanismo se hace. Esa es la pregunta que yo les pongo. Gracias. Entonces, tenemos 3 vértices para esa respuesta. La primera es qué barrios componen estas zonas con las que vamos a tener la influencia por parte de Acuasan. Voy a remitírsela al director de planeación. Aquí tenemos los barrios para podérselos nombrar. La zona centro está desde el sector San Antonio, todo lo que conocemos como zona centro, casco urbano, casco histórico del municipio, discúlpenme, y María Auxiliadora. Sería la zona centro que está en el azul oscuro. La zona 7 es la zona que está en color verde, comprende los barrios San Carlos, desde el Portal del Café, al Metro 2, Ciudad de la Vista Campestre, Bruta, Colinas del Viento, Villa Sofía, Consuelo Nogal, Acacias 1, 2, 3, Almendros 1 y 2, La Quinta, San Juan de Dios, Sí, donde está el código de la presentación, Fátima, Villas del Sol, San Marcos, Santa Cruz, Pablo VI. Queda en la zona centro. Y la zona 8, que es la zona azul claro que ustedes ven en las pantallas, de los barrios Nuevo Pablo VI, El Mango, Caracolíes, Paseo del Mango, Ramonetsi, Altos del Gallineral, Altamira, El Poblado, Bellaterra, Balcones del Bella Isla, Jardines del Bella Isla, El Recodo, Terraza San Luis, Palmeras 1-2 y Ciudadela Bellavista. Adelante, sí, señor. Faltan 2. Sí. Lo del personal. Los mecanismos, pregunta el señor concejal, pues con esto, ¿qué esperamos y cuál es
la ruta hacia el futuro y es que podamos disminuir, como ustedes vieron, los costos de este componente. Empezamos por disminuir aquellos contratos tercerizados de la operación. Como ya tenemos sectorizados nuestros usuarios, pues podemos disminuir el costo en los compactadores, en la recolección, en el barrido de las zonas, porque nos quedamos solamente con estas tres. Y los mecanismos del tema que ya es menos elástico, que es el de las personas que tienen un contrato laboral directo con Acuasan, estamos en revisión de cada uno de los casos porque es muy importante para nosotros asegurarle una estabilidad a los trabajadores. Esa estabilidad también compone el poderlos llevar en determinado caso a obtener o su pensión vitalicia o a obtener unos recursos de indemnización con los que puedan tener una mejor calidad de vida. Pero absolutamente todo está cubierto por la empresa, cumpliendo ¿qué? El parámetro legal y extralegal que tiene en este momento la empresa, contando con convenciones colectivas que también consideran cómo debe ser esta transición de trabajadores de la empresa. Buenos días. Le voy a hacer una pregunta que ya no la zona para el señor Colón. Y es, ¿ustedes están cediendo zonas o están cediendo usuarios? Y si están cediendo usuarios, ¿cuántos usuarios son y con cuántos se queda la empresa? Nosotros estamos cediendo contratos de condiciones uniformes. No cedemos personas porque eso legalmente no es posible. Estamos cediendo contratos de condiciones uniformes. ¿Sí? Contratos de condiciones uniformes. Cada uno de nosotros, no señor, cada uno de nosotros hemos suscrito un contrato de condiciones uniformes con la empresa Acuasan. ¿Sí? Lo que estamos cediendo son los contratos de esas condiciones uniformes en el componente solamente de aseo. ¿Sí? ¿Cuántos contratos de condiciones uniformes hemos estado revisando para sectorizar? Son 7.184 contratos de condiciones uniformes. Ahora, entonces, digamos que teníamos 23.000 contratos de condiciones uniformes, quedaban 12.000, van a ser 7.000 usuarios, contratos de condiciones uniformes. Ustedes ya le preguntaron a esos usuarios que firmaron esos contratos si se quieren pasar, porque ustedes les tienen que, si bien ustedes pueden cederlos, si están autorizados legalmente, también el usuario tiene derecho a decidir dónde quiere estar. Ustedes ya les preguntaron, ¿les van a dar tiempo para eso? Y si no lo quieren hacer, ¿qué tienen que hacer? Listo. Entonces, a partir de hoy empieza nuestra facturación, a entregarse la facturación a cada una de las casas en la jurisdicción de San Gil. Con esa facturación a los usuarios se les está entregando una carta en donde estamos explicando esto exactamente, en donde les estamos contando cuál es la situación de la empresa y cuál es la situación que nos espera. ¿Sí? Estamos contándole de esta sesión que tuvimos que hacer. No es un gusto, fue una necesidad, con tal de buscar la factibilidad financiera de esta empresa y podernos centrar en fortalecernos como empresa en todos los componentes y de esa forma seguramente en un futuro que espero que no sea muy lejano, volvamos a estar fuertes para volver a hacer la operación completa de toda la jurisdicción de San Gil. Entonces, esa carta que le llegará a cada uno de estos usuarios de estas zonas está explicando la situación y le está manifestando el agradecimiento que tenemos por ellos y por el tiempo que estuvieron con nosotros. Sin embargo, no hay viabilidad ni técnica ni financiera para que podamos estar prestándole los servicios como se espera según la normativa y como esperamos según la calidad de nuestra operación. Eso lo estamos haciendo. A partir de hoy empieza la facturación con la entrega de esta carta. Yo creo que una nota con este tema es que en 2024, cuando se hizo el primer anuncio, la primera vez sobre la crisis financiera,
de la empresa. El alcalde salió a decir que era pánico económico. Que básicamente la veedora que estaba haciendo estaba mintiendo. Luego en 2025, en los primeros meses, ya cuando salió el informe, el alcalde nos dijo que es que él no era experto en finanzas, en el tema contable, pero siempre nos dijo que se quería defender la empresa. Para ese momento la empresa ya había perdido más de 8.000 usuarios, si no estoy mal. ¿Por qué en ese momento no se hizo esa redistribución que se está haciendo ahorita y se hubiesen ahorrado costos de compactadores? Porque en inicio de 2025 se contrataron los mismos cuatro compactadores. Hay un mea culpa, no se tomaron las decisiones a tiempo, porque la excusa en ese momento era que no se había actualizado el PEGIR. El PEGIR aún siguen sin actualizar, a pesar de que en el consejo, aquí están los concejales, prometieron que lo iban a actualizar. Porque ahora sí se puede hacer redistribución de zonas sin actualizar el PEGIR. Se equivocaron, no hubo medidas a tiempo, le siguen echando la culpa a los de atrás. La actualización del PEGIR es lo que viene como consecuencia de esto, pero nosotros necesitábamos organizar las zonas de la prestación del servicio, necesitábamos poner un alto y reconocer claramente cómo estaba el tema financiero dentro de la empresa. Como ustedes saben y como se hizo la presentación desde inicios de este año 2026, tuvimos que hacer una reexpresión en los estados financieros, ¿sí? De lo que también se trató muchas veces en los temas, en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 2026 pudimos tener claramente la exposición de cada uno de los valores y de las cifras en cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa el tema contable no se estaba llevando como debía ser, ¿sí? Eso nos ha dado pie este año para poder hacer todos estos procesos administrativos, todas estas actuaciones administrativas que nos llevan a fortalecer la empresa, a centrarnos en prestar un buen servicio en acueducto, alcantarillado y esta parte de aseo que seguimos teniendo. No hemos estado buscando la forma de acabar con alguno de los componentes, como se dan cuenta. Todavía consideramos que tenemos las facultades, las competencias y un equipo de trabajo fuerte e interesado en que sigamos siendo la empresa de los angileños. ¿Por qué no entregarle una vez todas las zonas? Si ya lo tiene prácticamente todo. Exactamente por eso, porque consideramos que todavía podemos darle a esta ciudadanía, a este pueblo, a esta ciudad, una calidad de servicio por parte de una entidad pública. Por eso. Permítame, porque el señor periodista se refirió a mí directamente. ¿Así es? Y yo sí le quiero aclarar que sí, claro, desde un principio, y lo manifesté cuando lo saludé, estuve a la defensa de la empresa, porque saben de esos 5.000 que estaban ahí, que los habían pasado desde el 2023 que estaban ahí, pero que no nos los habían hecho saber. Debían haber 3.000, pero venían 5.000 más. Eso fue lo que me preocupó y desde ahí empecé a decirle de los angileños, por favor, estén con su empresa, por favor, de corazón les pido que sigan ahí. Y el pánico económico del que usted habla precisamente lo hacían ustedes, porque con esos artículos que escribían, y usted precisamente así se ría, mi querido periodista, ese es lo que generó. Cada vez que se hablaba también del consejo, porque no solamente los periodistas hicieron su trabajo para la anterior administración, sino también algunos concejales llegaban y decían lo mismo: la empresa se va a acabar, la empresa estamos a las puertas. Y resulta que eso genera pánico económico. Eso pueden decir todo lo que quieran. Y yo sí quiero que lo haga con respeto, porque aquí estamos todos respetando, yo estoy respetando a todo el auditorio, lo mismo la directora. Entonces le pido que lo haga con respeto todas las veces que quieren intervenir. Esto no estamos aquí diciéndole nada a nadie, por el contrario, estamos buscando las mejores soluciones, la mejor situación que pueda engrandecer y seguir hacer creciendo a nuestra empresa. Yo
a mis compañeros de Junta, pues nos preocupa muchísimo. Por eso es que cada vez que todas las cosas suceden, inmediatamente nosotros pues decimos, no, eso no es así. Porque es que coincidencialmente, cada vez que se hablaba de eso, se nos iban 300, se nos iban 400 de esos contratos. Entonces, eso era lo que uno le quería decir. Nosotros hablando un discurso, con un discurso para que la gente estuviera ahí, para que nos ayudara, para que no se fuera, por favor. Sabemos que las condiciones no son fáciles con lo que la competencia ofrece, desde los valores que ellos estipulan, las tarifas, hasta las otras preventas que hay que nosotros no las podemos hacer. Pero sí, obviamente, requerimos que ojalá todos aquí estuvieran trabajando el mismo idioma y no haciendo más bien daño. Y esto de la expresión que hablan acá es claro, y se ha dicho y se ha tenido muy, muy presente, que eso a la gente no le gusta que digan que informen maquillados, que eso suena mal, que eso es peligroso. Pero lo que encontramos en esa reexpresión que se hizo desde el año 2020, desde la anterior administración, e incluso algo que venía desde el 2016, era que se llevaban y se sacaban unos valores que mostraban unas cifras donde había ganancias. Pero después de que se daba el informe, se presentaban los estados financieros, empezaban allá con los estados contables a decir, no, hay que quitar esto porque no se llevó que el impuesto a la renta, los valores ahí que se debían por cosas por pagar, bueno, las cosas que son necesarias por dar allí. Eso es que lo hacían un artilugio, así llamados, y lo pasaban a patrimonio, no sé cómo se hace allá, contablemente que lo pueden hacer, y entonces quedaban así, pero cuando ya se reexpresa y se trae la situación real, desde el 2016 hasta acá, siempre eran pérdidas, pérdidas y pérdidas y pérdidas, que nosotros solo vinimos a darnos cuenta después de que empezamos a mirar, a revisar, y que ya, cuando se hace la expresión, afortunadamente, decimos, mire lo que estaban ocultando, mire la administración municipal cómo lo hizo de bien, ocultando todo, pero eran siempre pérdidas, y ahí están reexpresadas, ahí están los informes de revisor fiscal, de contabilidad, de todo lo que ustedes quieran mirar, de lo que realmente había sucedido en la empresa desde el año 2020 principalmente. Procedemos con otra pregunta. Bueno, buenos días para todos, de parte del regional. Antes de la pregunta, pues sí quiero dejar claro un tema que pues lo hemos expuesto aquí ante la FLIP, ante la misma policía, ante las diferentes instituciones, y es no atacar el mensaje y sí la causa. Ustedes saben que pues, estamos hablando, sí, en un tema respetuoso, en medio del diálogo. Los periodistas, los concejales no somos culpables de la crisis del aseo de Aguasán, como usted lo ha dicho, es un problema que viene muchos años atrás, también pues como por el respeto a la libertad de prensa, a plantear las opiniones, las investigaciones y los conceptos, y pues a mirar el fondo, porque sabemos que mientras una tarifa básica en Aguasán está en 7,000 pesos, en Ecosanil está en 12,000 pesos, entonces hay factores de competencia, alcalde, que no es de la prensa ni del consejo, sino de la libre competencia. Y la misma figura de contratación pública lo da también cuánto le vale un empleado a la empresa Aguasán y cuánto le vale a una empresa como Ecosanil, que va a diferenciar que ese dinero pues lo pueden invertir en otras cosas, como lo hace la competencia, ya sea en pintar, en macanear, en fin. Eso ya es la estrategia de competencia, como para dejar claro eso. También aprovechando que está el secretario aquí de Interior y Gobierno, pues que también han dicho que los medios somos los encargados de dañar la imagen, el turismo, la prensa, en fin. Eso ya está en conocimiento pues, de la FLIP y de la misma policía, la parte disciplinaria, porque pues nosotros estamos simplemente informando una situación real, un tráfico, temas de droga, de hurtos, una situación que es a nivel país, ¿no? Eso para empezar, pues como para ponernos en contexto y también respetar un poco las funciones de cada quien. En cuanto a la pregunta, pues hay muchas preguntas, pero pues hay dos que quiero hacer
si bien es cierto el componente de recolección y transporte es uno de los que más representa gastos para la empresa, hay contratos con esta empresa recolectora de las basuras, de los compactadores, que son lo más cuantiosos, ¿no? Más de 280 millones por 2 meses, que pagan aproximadamente. ¿Qué va a pasar o cómo están estas deudas con estas empresas? ¿Se han pagado? ¿Están al día? ¿O se debe? Y nos veremos enfrentados a futuras demandas legales por el tema de no cumplir estos contratos. Y segundo, pues, ¿cuánto le puede valer una persona despedida en este modelo que ustedes hablan de recorte de personal en la empresa? Porque si bien es cierto, un ejemplo, una escobita, ¿cuánto puede ganar en Acuasan con todas las gabelas sindicales que tiene? ¿Sí? Porque sabemos que aquí hay un sindicato, que hay unos derechos adquiridos, que hay unos sueldos, que hay unos bonos, que hay una situación de despido que contempla unos pagos de meses, en fin, y la gerente pues dice que se le va a dejar casi que arreglada la vida laboral, pero ¿eso cuánto le vale? Si estamos hablando de 35 escobitas que hay y quedan 10, 12, ¿cuánto le vale a la empresa esa liquidación? Si sale más caro, pues liquidar el personal, las deudas con los compactadores, ¿qué va a pasar con las personas que recogen también la cooperativa que hace el servicio de recolección de las personas que van en el compactador recogiendo los residuos con ese personal? Es como para hablar en cifras, porque pues ustedes hablan de pérdidas de más de 889 millones en 6 meses. ¿Cuánto puede representar económicamente estos temas laborales y contractuales? En temas de números y de dinero, la primera decisión es disminuir esos contratos tercerizados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como ya estamos ubicados de una forma más concreta, pues podemos disminuir estos contratos pues al mínimo, lo que vamos a buscar. Respecto a deudas, sí, en este momento el componente de aseo tiene cobros por 950 millones de pesos que no hemos pagado, pero el pasivo en obligaciones de este componente a la fecha son aproximadamente 2.600 millones de pesos. ¿Qué consideramos? Que haciendo este corte, sí vamos a poder pagar y vamos a evitar esos procesos judiciales que podrían traernos muchos más costos al momento del pago. Sí consideramos que haciendo un buen plan de pagos, podemos hacerlo sin pagar intereses, sin que se aumenten estos valores. Pero es necesario hacer este corte y esta disminución. Respecto al tema de nómina, es como se los dije hace unos minutos, es la parte más inelástica que tenemos en la operación, porque con la suscripción de la convención colectiva en el 2023, los trabajadores, su totalidad, tienen pagos legales y pagos extra legales. Entonces, eso hace que sí sea más costoso nuestra operación en temas de pago de nómina. Tanto será que revisando nuestros números, anualmente la nómina a Acuasan le cuesta 9.000 millones de pesos, ¿sí? Cuando el ingreso del recaudo que tenemos es de aproximadamente 15.000 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% se destina solamente en pago de nómina. ¿Con qué? Con los pagos que hay que hacer legales y con los pagos que hay que hacer extralegales. En el tema de alguna indemnización que haya que efectuarse, en el tema de la salida de estas trabajadoras, que será la revisión, que también este es el corte para entrar a hacerla, pues se le tiene que reconocer tanto los pagos legales como los extralegales. Entonces, sí es cuantiosa el pago para cada una de las personas que tengan a las que tengamos que terminarle ese contrato de trabajo. Sin embargo, también consideramos que vamos a cubrir sin demoras y sin resultados negativos, tal vez en procesos judiciales, este
por menor que tenemos en este momento, que es la nómina. Entonces, para Acuazán en este momento, una operaria de barrido, a Acuazán le cuesta 5.368.713 pesos mensuales, una operaria del barrido. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dentro de toda esta jerarquía de este componente tiene un supervisor que a Acuazán le cuesta mensualmente 7.633.814 pesos. Y adicional a eso tiene un líder de aseo que para Acuazán mensualmente le cuesta 11.449.823 pesos. Y le sumamos otro supervisor de limpieza que para Acuazán le cuesta 10.846.485 pesos mensuales. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos en cuenta porque tenemos que reconocer tanto los pagos legales, los del Código Laboral, como también los extralegales que fueron los negociados a finales del 2023. Buenos días para todos y para las personas que nos siguen por los medios de comunicación. Bueno, esto era algo que se tocó desde el primer año y es algo que hoy, el día de hoy, simplemente llegamos a la realidad de lo que se advirtió en su momento. Yo lo que quisiera saber es qué acciones se tomaron en ese momento, si se pensaba recuperar la empresa, porque nunca se contempló la posibilidad de que la empresa tuviera sus compactadores. Cuando para muchos sabemos que un compactador está cerca de 35 millones de pesos y que en el primer año estábamos hablando de 140 millones, 1.680 millones de pesos, que si hubiesen sido de la empresa seguramente no hubieran ascendido a 5 millones de pesos con su operario. ¿Por qué no se tomaron acciones ante esta situación si se venía advirtiendo? ¿Cuántas mesas de diálogo hicieron ustedes con todos esos usuarios que perdieron? De pronto una mesa donde pudieran recibir nuevamente los usuarios en la administración municipal, en Acuazán, en diferentes puntos, porque constantemente los ciudadanos decían, no sé cómo terminamos en esa empresa si es que yo no firmé nada. ¿Cuántas mesas de trabajo hicieron ustedes para recuperarlos? ¿Por qué se gastaron casi 400 millones de pesos de casa en casa y no dijeron si ustedes de verdad quieren regresar a la empresa, van a estar hoy unos funcionarios que los van a recibir y así disminuir costos? ¿Por qué, sabiendo que la empresa venía sufriendo, aún mantuvieron tres compactadores después? Ahora mi pregunta, ¿qué va a pasar con esas personas que llevan 32 años laborando en la empresa? ¿Qué va a pasar con esas escobitas que entregaron su vida a la empresa? Me imagino que empezarán a tomar correctivos con la volqueta, compactadores, con el vibro, con las orugas, porque si ya la empresa está acabada como tal. El señor alcalde, no es para que moleste, en mayo, salió diciendo que él no iba a permitir que eso pasara, que nosotros seguíamos como informando al pueblo, exactamente. Y hoy los resultados son los que se venían hablando. Entonces sí es preocupante la situación porque acá no se tomaron acciones a tiempo. Acá pasaron diferentes administraciones y lo que más me preocupaba ahorita es que el señor alcalde dijo que iba a recoger qué era lo que pasaba porque él no sabía de eso cuando es el presidente de la mesa directiva y debería ser el que está de frente y buscando las soluciones. Va a haber despido masivo, me imagino, porque si vamos a quedar con esa mínima cantidad de usuarios, van a quedar desempleadas muchas escobitas. Los de poda, me imagino que no van a continuar porque eso no tiene sentido, o sí lo van a dejar porque hacen como un solo equipo, las personas que están en limpieza. Entonces sí es importante que hablemos acá con la verdad, que sepamos cuántos usuarios van a quedar al día de hoy y qué va a pasar en mi caso, por ejemplo, que soy muy agradecido con la empresa,
que si yo no quiero pasarme para la otra empresa, ¿qué va a pasar? Me van a obligar, o con esa carta que nos van a enviar, van a decir que tienen que entregar los usuarios, aunque acá no quieren utilizar esa palabra de usuarios, que es la real, porque es la real, aquí se habla como es. ¿Qué va a pasar? Con quienes no queramos llegar a otra empresa, nos toca sí o sí, o tenemos opciones. ¿Qué solución nos brinda la empresa Clasan a nosotros, quienes sí amamos y queremos que la empresa Clasan no desaparezca? Bueno, a mí me sorprende algo y es que yo había considerado que y estábamos siendo claros en esta presentación. Hicimos esta rueda de prensa para que todos conocieran la situación de primera mano y explicada por quienes hacemos parte de la empresa. La empresa no está acabada, señor concejal, como usted lo está diciendo. Sí, eso no es lo que hemos dicho en esta actividad. Lo que estamos diciendo es que estamos tomando decisiones para que eso no suceda. Entonces, quiero dejarle claro a toda la ciudadanía, quiero dejarle claro a todos los presentes, a todos los que nos están viendo, que estas decisiones solo buscan fortalecernos. Estamos fortaleciéndonos, la toma de decisiones también es para fortalecer. Entonces, ¿qué sucede? En este momento no tenemos por qué considerar que se acaba el componente de aseo, señor concejal, también como usted lo ha manifestado. No, señor, tenemos en este momento la posibilidad de prestarle un buen servicio de una entidad pública a 5.200 usuarios. Eso debe quedar claro. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Llegar a la estabilidad financiera para poder fortalecernos y de esa forma llegar nuevamente a la totalidad de los usuarios. Pero en este momento no tenemos la posibilidad de continuar con la segregación de usuarios que hay en el momento. No podemos llegar a todos los usuarios porque la segregación financieramente nos golpea. Entonces, lo que estamos informando acá es que no, la empresa no está ni debilitada ni acabada. Lo que estamos haciendo es fortalecerla. ¿Y cómo se fortalece? Con esta toma de decisiones, que esperamos que todos ustedes, los que nos ven y los que están acá presentes, entiendan que ha sido una decisión muy difícil, que buscamos la forma con campañas puerta a puerta, buscamos la forma con actividades, participando en todos los eventos posibles para hacernos presente como una empresa fortalecida que queremos y que somos. Pero ni así, señor concejal, pudimos lograr la situación, más aún, porque quiero contarles que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es el ente nuestro de control, tampoco pudo hacer algo para ayudarnos a que estos usuarios se quedaran con nosotros. Todo esto, ¿qué hizo la empresa? Presentó una serie de recursos legales ante la superintendencia. Sin embargo, la decisión de la superintendencia fue respetar la decisión de los usuarios. ¿Y cuál fue la decisión de los usuarios? Quedarse con la competencia. Y ahí no hay empresa que pueda hacer algo diferente. Lo único que nos queda es atender el llamado y la orden que nos hace la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a este tema de los usuarios y sus decisiones de cambio. Volvemos y hablamos de tarifas. La tarifa, pueden ustedes preguntar, de la competencia es muy diferente y la diferencia va en que es muy baja a comparación de la nuestra. ¿Y por qué la nuestra no puede disminuir a ese punto? Porque ya les mostramos cómo es el tema financiero del componente de aseo. Además, recuerden que esta es una empresa pública que tiene otras cargas de temas tributarios que hacen que cualquier contratación tenga un mayor valor del que puede negociar una empresa privada. Entonces, todo esto nos hace que nos pongamos en dificultad en la competencia. ¿Qué sucede?
guardábamos la esperanza. Yo sé, porque conocí desde primera mano los discursos del señor alcalde, que la premisa era Acuazán en todo San Gil. ¿Sí? Esa ha sido la premisa. Pero no lo conseguimos porque el usuario también toma decisiones. Así como usted dice que no me quiero ir, la gente en este momento dijo, me quiero ir. Y a esa decisión no se le puede contradecir, no es posible, porque les cuento, el ente de control, que es la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, que nos pidió y nos dijo, hay que respetar la decisión del usuario, y el usuario no quiere estar en este momento con Acuazán, ¿sí? Hemos estado firmando toda esta documentación porque es una obligación legal que nos imparten los entes de control, en este caso la Superintendencia. No recuerdo. Gracias. Son dos preguntas. Quisiera saber cómo los usuarios les hicieron llegar esa información vía correo electrónico, con una carta, que ya no quieren estar más con la empresa. ¿Y cuántos usuarios en total le llegó esa información que ya no quieren estar con Acuazán? Que me responda puntualmente. Ahora, yo sí quiero que me explique acá y a todos los televidentes cómo una empresa no se está acabando, cómo una empresa, al contrario, la estamos recuperando si estamos cediendo usuarios. Yo quiero que me explique esa parte, porque si yo en mi empresa tengo 100 clientes y me quedan 25 y voy en quiebra, no entiendo esa parte. Sí, yo creo que me la explique bien detallada, porque me deja, no sé, o qué estarán pensando los demás televidentes, las personas que están siguiendo, cómo uno cuando le cede clientes, en este caso, a otra empresa, la está fortaleciendo. O sea, sí le agradecería que sea muy puntual en eso, a ver cómo le están fortaleciendo, perdiendo usuarios. Por supuesto. Aló. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la empresa. Llevo dos administraciones anteriores a la actual como miembro de la Junta. Pero lo que se ha dicho aquí, el nombre es suyo, pero ¿sí escucha? Sí. Aló, mi nombre es Jaime Parra Sánchez, soy economista, miembro de la Junta Directiva de anteriores administraciones municipales. Mira, este tema, a veces la gente comenta, pero ¿por qué? Si la empresa estaba generando utilidades, en anteriores administraciones se presentaban estados de resultados positivos, los presupuestos daban superávit, pero resulta que, como lo comentó aquí el señor alcalde y lo comentó la gerente, la contabilidad no se está llevando de la mejor forma. Pero ¿qué pasa? A veces preguntan, bueno, ¿qué hacen los miembros de la Junta Directiva? Es que nosotros, los miembros de la Junta Directiva, nosotros trabajamos de acuerdo a la información que nos presenta la administración. Y nosotros miramos los informes contables, financieros, el informe de revisoría fiscal, ¿sí? Y con base en eso se toman decisiones en la Junta. Se ha trabajado bastante, y yo sé porque hemos trabajado este tema, el componente de aseo, porque este tema viene de mucho atrás. Lo que pasa es que se agudizó ahorita y ya realmente la empresa es inviable. La empresa es inviable. El componente de aseo, estoy hablando del componente de aseo, no estoy hablando en términos generales de la empresa, componente de aseo. Mira, se han mirado estrategias en varias juntas directivas sobre eso. Es tan así que los costos se redujeron, los costos, ¿sí? En el componente de aseo. Pero ¿qué pasa? Es como cuando uno maneja un presupuesto familiar. Si nosotros gastamos más de lo que recibimos, ¿qué pasa? Pues es que uno mirar qué alternativas toma. Es exactamente lo mismo con el componente de aseo, ¿sí? Es cierto, se disminuían los costos, pero se estaban retirando, bueno, llámese usuarios, como dice la contratos de condiciones uniformes. Contratos de condiciones uniformes, sí, se iban retirando esos contratos, o sea, lo estaba asumiendo la competencia que hizo Catecosemí, luego eso estaba generando pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata además, adicionalmente, también estuvimos mirando varias alternativas a las que presentamos ahorita, ¿sí? Y dentro de las varias alternativas,
nosotros la analizamos y consideramos que era la más viable, ¿sí? Que era la más viable. O sea, no es que se vaya a ceder el componente de aseo totalmente, ¿cierto? Pero mire, estamos en una economía de mercado, ¿sí? Donde es cierto, las personas toman las decisiones, el usuario toma las decisiones si me quedo en la empresa o me voy a otra empresa, ¿cierto? ¿Sí? Y la mayoría de las veces, si estamos en una economía de libre mercado, pues se miran los precios. Nosotros no podemos competir la empresa con los precios, ¿sí? Con esos precios que tiene, digamos, el Cosanquí, que es la competencia. O sea, ahí discutimos también la competencia leal, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos lo que es el precio de la factura, nosotros no podemos competir con ellos, porque la norma no lo permite, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, sí, aquí el tema no es decir no están haciendo nada, esto sí se está trabajando bastante, ¿sí? Y precisamente ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo que dice el compañero allá concejal, ¿cierto? Que no entiende por qué los contratos se están, digamos, yendo, ¿sí? Pues lógico, ¿sí? Todo el mundo miramos los precios, miramos el valor de la factura. Aquí, desafortunadamente, no se tiene en cuenta, digamos, si la empresa es nuestra, es de Sanquís, y nosotros tenemos sentido de pertenencia, no decimos por encima del valor de la factura nos quedamos en la empresa, no. Aquí mira son los precios, ¿sí? El valor de la factura. No sé la otra pregunta que dijo el señor concejal sobre qué bueno. ¿Cómo? Perdón. Que me informen de qué manera llegaron la información que se quieren retirar toda esa cantidad de usuarios que dice la doctora. Ella dice es que ellos se quieren ir, pero debe haber alguna información vía correo en físico, porque usted no puede venir a decir, no, es que se quieren ir. Y otra cosa es que me expliquen cómo se está recuperando la empresa y cómo se está fortaleciendo la empresa si yo tengo 100 usuarios y ahora tengo 25 y con eso la fortalezco entregando los usuarios a otra empresa. O sea, de que me expliquen, por favor. No sé si los compañeros aquí me pueden complementar. ¿Sí? Es muy difícil retener los usuarios que le quieran salir, porque ellos tienen poder de decisión. Es más, se hizo la tarea de retenerlos, Jurídica hizo la tarea de retenerlos, pero fue imposible porque no, la persona es libre de escoger, ¿sí? el prestador del servicio, el operador, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, no estamos hablando, yo creo que el tema aquí es el componente de aseo, no estamos hablando en términos generales de la empresa porque estamos trabajando duro, ¿sí? Duro. Y vuelvo y repito sobre el tema de la reexpresión que hablaron aquí. Sí, y por eso yo hice énfasis en las reuniones de junta directiva. La comunidad tiene que saber cómo se recibió la empresa. Financieramente, cómo se recibió la empresa. Real, ya con los datos contables expresados. ¿Sí? Y se está trabajando en eso. Bastante está trabajando en eso. Y esa es la labor que estamos haciendo todos los miembros de la junta directiva con la administración y con todos los funcionarios. Gracias. Ok. Para continuar la respuesta, puedo explicarles que en una libre competencia desde la Constitución Política de Colombia de 1991 se le ha permitido al usuario escoger quién le preste los servicios públicos domiciliarios. En esa competencia hay entidades públicas y hay entidades privadas. ¿Qué sucede? El usuario decide. ¿Con base en qué? Hay muchas vertientes para que decida. En especial, la tarifa, el valor de la tarifa. En especial, la calidad de la prestación del servicio. La cobertura de la prestación del servicio. Entonces, ¿qué sucede acá? La empresa competidora, casa por casa, ha estado buscando usuarios. ¿Qué lleva? Lleva un formato que dice que ya no quiere estar con la empresa que hasta el momento le está prestando los servicios, que es Acuasan, y firma para su salida de Acuasan y su entrada a la empresa competidora. El usuario lo sabe perfectamente porque es quien ha recibido la visita
de la parte de comercialización de esa empresa y es quien ha suscrito ese desistimiento de seguir con Acuasan. ¿Sí? Entonces aquí no es si Acuasan le envía o no le envía una carta al usuario es el que se está saliendo, no es Acuasan en este caso de estos 12,000 usuarios que hemos visto, pues digamos que en la salida de Acuasan. Ese documento y ese formato nos lo hacen llegar a Acuasan, ¿por qué? Porque acuérdense que si estamos prestando un servicio, hay un valor de pago que aún está en deuda con nosotros. Ahí nosotros conocemos todo ese proceso. ¿Qué hace Acuasan? Pues lo recurre. ¿Y con quién se recurre? No es con la misma empresa, se recurre con la empresa, con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y ahí es donde vamos a mirar que ya les dijimos que la Superintendencia aceptó, porque no vio que existiera alguna parte que generara suspicacia o ilegalidad en ese proceso y nos ordenó que no siguiéramos, digamos que teniendo a ese usuario de nuestro listado, que el usuario había decidido por esa empresa privada y que debíamos permitirle su salida. Si no, era una responsabilidad de nosotros dentro de ese tema que se llama libre competencia, que existe claramente en Colombia desde 1991. Entonces, acá la situación ¿cuál es? Que en este momento estamos organizando la empresa con base en esa decisión tomada por muchos de los usuarios que fueron de Acuasan y que en este momento se encuentran con la empresa de la competencia. ¿Cómo se fortalece? Así como estamos viendo y como les hemos mostrado las cifras, en este momento lo que nos queda es ponernos al día con las cuentas. ¿Cómo nos ponemos al día con las cuentas, señor concejal? Pues disminuyéndolas, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera parte financiera. Si tengo organizados los usuarios, conozco perfectamente quiénes están con nosotros en este momento, puedo disminuir esos costos de operación. ¿Cómo los disminuyo? Ya les conté, en los contratos tercerizados, pues hay que llevarlos al mínimo y eso hace que una empresa se fortalezca. Cuando disminuyen deudas, hay fortalecimiento financiero de una empresa. ¿Cómo las vamos a llevar? Esperamos poderlas llevar a cero. ¿Para qué? Para hasta evitar esos procesos judiciales de los que ustedes hablaban hace un rato y poder tener a todos nuestros proveedores con los pagos de las obligaciones que Acuasan se comprometió. Entonces sí es un fortalecimiento para la empresa. Por otro lado, recuerden que la empresa Acuasan no solamente es el componente de aseo. La empresa Acuasan también tiene alcantarillado y tiene acueducto. Y tenemos que darle pie y fuerza a esos dos componentes que también tienen muchas necesidades. Sí, tenemos que trabajar por mantener la calidad del agua, que en este momento es óptima según los informes de los laboratorios. Tenemos un agua óptima y fortalecer el tema del alcantarillado, que también es una base importante para la ciudadanía. Mejorar el alcantarillado es una de nuestras metas en esta administración. Respecto al alumbrado público, nosotros en este momento somos aliados del municipio de San Gil. ¿Qué sucede? En este momento nosotros hacemos mantenimiento y operación del alumbrado público. Los recursos que recibimos son directamente de lo que recauda el municipio de San Gil por la tasa de alumbrado público. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros continuamos siendo sus aliados, terminamos haciendo toda la operación para que el alumbrado esté en perfectas condiciones las 24 horas de los 7 días de la semana. Pero este componente pues no tiene riesgo alguno porque el recaudo lo hace el municipio y lo transfiere según las actividades que nosotros hacemos día a día.
Muy buenos días para todos los que se encuentran presentes en el auditorio y las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. De todas formas, estamos hoy aquí para escuchar unas decisiones que ya ustedes han tomado y que nosotros simplemente estamos escuchando. Sí quisiera decir que como concejal del municipio de San Gil nunca he estado de acuerdo con estas decisiones porque considero dentro de mi ignorancia que existen otras soluciones y existen otras salidas. En su momento, en el Consejo Municipal se hicieron varias sugerencias para que ustedes, si lo tenían a bien, pues las asumieran. Así las cosas, pues me gustaría que me contestaran a lo siguiente. Primero, ¿cuántos usuarios quedan con el servicio? ¿Cuántos contratos? Eso no se dice exactamente el número cuánto. Me gustaría que me dijera cuántos exactamente. ¿Cuántos compactadores quedarían trabajando? ¿Cuánto personal queda laborando para esas rutas o las personas que van a recibir ese servicio, ese componente de aseo? En cuanto a la facturación, ¿cómo se va a hacer? Esa facturación va a ser conjunta porque recordemos que eso tiene un costo de 3.800 más o menos por usuario. Entonces, ¿cómo va a ser esa facturación? Aguasán va a seguir facturando, se va a entregar la facturación únicamente, se va a hacer la facturación únicamente para los que quedan. ¿Cómo va a ser la otra empresa prestadora del servicio de aseo? ¿Por qué en su momento no se entregaron las rutas o no se distribuyeron las rutas con la otra empresa cuando esa fue una de las sugerencias que se hizo en el mes de febrero? ¿Por qué no se hizo? Y esas sugerencias también datan del año 2024, si ustedes recuerdan y si pueden observar las diferentes sesiones del Consejo Municipal que quedan pues grabadas en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué va a pasar con la devolución de renta que tiene Aguasán? Ya se devolvió ese recurso que había y que se va a invertir. Si se puede invertir ese recurso en este momento en lo del aseo. Se gastó un recurso bastante importante para traer el personal de usuarios del servicio de aseo que se retiraron. ¿Qué pasó con ese dinero, con ese recurso que se dijo en su momento que se iba a invertir para traer a esos usuarios? Y yo quisiera traer a colación también, bueno, primero quiero que me conteste en cuanto a la sesión, el contrato de sesión o el contrato de servicio de aseo, ¿qué dice respecto a la sesión? Porque yo leo acá y me dicen que ese contrato, recuerden que fue entregado en el 2023 a todos los usuarios. Y en ese contrato dice que para que se pueda modificar lo que ustedes están haciendo hoy, uno de los requisitos es que debe permitir al suscriptor, o sea, yo como usuario del servicio de aseo, ¿cierto? Debe permitirle a mí ese ejercicio efectivo de mis derechos a no aceptar. ¿Sí? Yo puedo decir, no acepto esta modificación que está haciendo la propuesta hoy. Entonces, aquellos usuarios a los cuales o nosotros no estamos de acuerdo con que tengamos que irnos ahora a otra empresa porque la empresa prestadora de servicio de siempre no me puede prestar el servicio. Y atendiendo a ese contrato que se suscribió en el año 2023, ¿qué piensa hacer la empresa? Porque si bien es cierto tenemos un contrato suscrito y hay unas condiciones que ustedes están manifestando, pues no entraría o no sería competente o legalmente visible que esta apuesta que ustedes están haciendo el día de hoy o lo que ustedes nos están informando a toda la ciudadanía sea lo que debe corresponder de acuerdo a este contrato suscrito. Y finalmente me gustaría saber por qué el personal de Aguasán no fue invitado o por qué ellos no sabían, porque muchos de las personas que laboran en Aguasán, y no son los sindicatos, ¿sí? Pues igual la mayoría de trabajadores están afiliados a un sindicato, la persona, el líder de componente de aseo no sabe, ninguna de las personas supuestamente de la empresa sabe de esta reunión o de esto que se ha llevado a cabo, de estas decisiones que se han tomado. El personero del municipio tampoco fue invitado a esta reunión donde se iba a informar pues tan importantes decisiones que se toman.
Les agradezco la oportunidad por escucharme. Gracias. Bueno, primero para insistirles en que esta es una rueda de prensa que está siendo transmitida a todo el mundo, mundialmente la pueden ver, ¿sí? Entonces, nosotros desde ayer, si ustedes lo vieron, pasamos una comunicación en todos los medios posibles de la empresa para que se conectaran hoy a esta reunión. ¿Por qué? Porque es que hoy es un día laboral, ¿sí? Hay muchas cosas por cubrir en una empresa de prestación de servicios públicos domiciliarios. Entonces, en este momento, y la disposición desde la dirección administrativa fue, conéctense, tienen el tiempo suficiente para conectarse y escuchar esto que le queríamos contar al mismo tiempo a todos, ¿sí? Entonces, no hay ninguna información escondida o velada, porque lo que estamos haciendo es mostrándole a toda la ciudadanía cómo estamos actuando en una forma que es inmediata el conocimiento para todos. Entonces, claro que haremos reuniones internas después de esto que queríamos que lo supieran todos. Yo creo que de eso hasta el área de comunicaciones nos puede contar cómo está siendo transmitida esta rueda de prensa. Respecto a las demás preguntas, ¿cuántos usuarios quedan en estas 3 zonas? Quedan 5.200 usuarios. Es decir, que tenemos una buena cantidad de usuarios a quienes podemos seguirles prestando el servicio. De Acuasan, 5.200 en el componente de aseo. La prestación del servicio. En el tema de compactadores, había una pregunta. Los compactadores el contrato de compactadores se reduce porque se reduce la ruta que va a realizar cada uno de ellos. Entonces, si va a haber una reducción, esperaríamos poder quedar con un solo compactador, pero eso también me lo tiene que decir el tema de la calidad de la prestación del servicio, porque esa no se puede sacrificar. Entonces, esperamos disminuirlo a 1 y esa es nuestra propuesta. En el tema de personal, sigue estando la situación de la modificación del número de personas que prestarán este servicio, tanto en lo tercerizado como en la planta de personal. Es una decisión que también su premisa es, primero, asegurarle a la gente una calidad de vida y segundo, la calidad del servicio no se puede sacrificar. En cuanto a la devolución de la DIAN, nosotros ya recibimos el acto administrativo que nos indica una devolución de recursos por parte del impuesto de renta a la empresa. Ese valor es de 1.045 millones de pesos. Es una devolución que nos hace la DIAN. La toma de decisiones, como ustedes se pudieron dar cuenta, como ya en anteriores respuestas se los manifesté, proveedores en el componente de aseo, las deudas con proveedores a agosto de este año ascienden a 2.600 millones de pesos. Hemos estado pagando a estos proveedores, ya esperamos entonces que parte de estos 1.000 millones de pesos sean para ponernos al día con el 2025, cerrar ya todas las creencias que tenemos al 2025. Esa es nuestra premisa. Y la segunda premisa, de ese dinero tiene que hacer partícipe para la nómina del pago del componente de aseo. También es otra de las premisas. En eso es que consideramos en este momento que puede ser
la destinación de estos recursos. Se hablaba algo de una facturación conjunta. Nosotros seguiremos facturándole a quienes siguen siendo nuestros usuarios en la prestación del servicio. En las comunicaciones que hemos tenido con la empresa de la competencia, porque realmente termina siendo en este momento importante y relevante para esta situación que les presentamos hoy, esta empresa. Nosotros hemos tenido conversaciones para revisar si podemos llegarle al usuario con el cobro de aseo en solamente una factura. ¿Sí? Hemos estado en conversaciones, hemos estado trabajando en temas de informática para ver si logramos unificar el cobro de aseo de todos los angileños en una sola factura. En eso hemos estado trabajando. No sé, redistribución de rutas, tal vez había otra, no recuerdo. No sé si me hizo falta algo. ¿Cuál? Ok. Entonces, el contrato de condiciones uniformes, que acá también lo tengo, que ya hace parte de mis documentos del día a día, considera y permite que se haga la cesión de los usuarios, ¿sí? De los contratos. ¿Qué sucede con eso? Nosotros hemos estado trabajando porque es cierto, es posible que los usuarios en algún momento manifiesten que quieren seguir acompañando a la empresa pública sangileña. Sin embargo, vuelvo y les insisto, de los análisis financieros lo que se identifica es que no tenemos la capacidad técnica ni la capacidad financiera para ir a otras zonas diferentes a donde tenemos esta mayoría de usuarios, que fueron las 3 zonas que les mostramos desde el principio. Se cumplirá a cabalidad lo que dice la norma, lo que dice la ley y lo que dice el contrato de condiciones uniformes. Eso no habrá duda, para eso existen los entes de control también, para que estén pendientes de que nosotros como administración hagamos las cosas lo mejor posible. Y siempre pensando en el beneficio del usuario y de la prestación del servicio. Sí. Bueno, buenos días, saludarlos a todos y todas. Realmente queda uno también como bastante preocupado y es inevitable porque presentarse como solución el fortalecimiento de la empresa y la recuperación de la empresa, beneficiando realmente a un tercero privado, uno dice, o sea, quien está más contento con todo esto realmente es Ecosanguí, ¿sí? Porque lo que están deseando hacer es entregaron la batalla, no dieron la pelea. Yo sí quisiera saber realmente, y es una exigencia, qué se hizo realmente, seriamente, para hacer la recuperación de usuarios. ¿Se invirtió plata en eso realmente? ¿Cuánta plata se invirtió? ¿Y dónde está el informe? Yo tengo que decir, yo no he visto realmente una empresa de frente que se ponga la camisa a defender, a pelear a la empresa, a darle buena cara. No lo vi, no vi ninguna campaña, no vi ninguna estrategia. ¿Sí? No la vi, doctora, en ninguna parte. No vi ninguna estrategia, por el contrario, sentí que siguió fortaleciéndose la imagen de la otra empresa y de la competencia, y realmente yo sí quisiera saber qué va a recibir Acuasan por entregar toda la base de datos, los usuarios. O sea, está diciendo, venga, acá le entrego 7.000 usuarios. Imagínense, tremendo negocio. ¿Qué recibe Acuasan respecto de eso? ¿Qué le queda? ¿Sí? Y yo sí me pregunto eso realmente, o si estamos cambiando usuarios por facturación nada más, ¿sí? Usuarios por facturar. A mí sí me parece importante que acá hay que hacer realmente más transparencia, hablar más a fondo de lo que está pasando. Sí, yo siento que acá quedan muchas cosas en el aire, quedan muchas cosas. Me gustaría conocer realmente el estudio técnico que se hizo, el que se firmó el 9 de julio y el 31 se entregó. Yo sí quisiera ver esos resultados. Y si realmente hay otros panoramas que inclusive ahorita nos nombran, ¿qué pasa en las otras panoramas? O sea,
a mí solamente me explicaron acá ahorita, este panorama es el que está y nos toca hacer esto nada más y ya, pero no hay nada realmente panoramas que, en últimas, no, esto no es una privatización de facto y demás, pero eso es un desmonte progresivo de la empresa, un desmantelamiento de la capacidad pública de servicio y de gestión. O sea, terminó Acuazán arrinconado en el centro histórico de San Gil. ¿Sí? Terminó arrinconado cuando esto se está hablando de hace 2, 3, 4, 5 años. Y se viene diciendo, venga, acá qué pasa, lo del tema de las rutas, dijeron el Perú no se puede, ahora sí se puede. Dos cosas. Uno, me gustaría que hicieran de verdad público el estudio financiero o pasamos, o hago ya derecho a petición acá verbal para que me lo hagan llegar o me lo hagan llegar ese informe técnico y realmente cómo va a funcionar también esa sesión y qué va a recibir Acuazán porque en últimas despeja un territorio con la intención futura de volver, y uno sabe que de donde monta lo público, el privado se monta con más fuerza. Ya después pasa que tenemos poquitico, pero tenemos otras dos líneas, es mejor entreguemos ya todo. ¿Sí? Entonces, esto es un desmontaje, ¿sí? Es un desmontaje de la empresa pública y la verdad me extraña muchísimo. Me parece importante que ojalá no se dé esta decisión de acuerdo ya, no se entregue todo esto porque me parecería el colmo, sino que nos den la posibilidad de estudiar un poco, porque acá yo veo con gran dificultad esto que está haciendo con la empresa y la verdad me duele que asolapadamente empiecen a privatizar la empresa de la cosa. Por la termine. Julián. Gracias. Solo quiero que quede acá veo ese. Sí. Después de 3 años demontando cuántas toneladas de basura se recibían cuando estaban todos los usuarios, ¿sí? Y cuántas se reciben hoy en día en esa disminución que tenemos y se van a dar cuenta, ¿sí? Que casi superan las 1.000 toneladas cuando recibíamos 1.500. O sea, ¿por qué seguimos recibiendo tanto si casi el 50% de los usuarios no están? Sí, hay más preguntas de por medio que de verdad nunca han dado respuesta con eso. Voy a ser muy puntual, pero si quiero que quede acá, señores periodistas, yo pienso que si acá se va a levantar un acta, va a ser un acta totalmente nula, ya que acá estuvo la señora Ángela Delgado, veedora, y ella es una veedora de Acuazán y se le prohibió el ingreso. Entonces, eso es derecho suficiente, no fue invitada a la reunión, y si se va a levantar un acta es totalmente nula porque no se tuvo en cuenta y él no la dejó ingresar acá al recinto. Vuelvo y les reitero que esto está siendo transmitido, ¿sí? Y por las transmisiones hay posibilidades de quien quiera hacer preguntas, también las hagan, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué sucede, Julián, con su manifestación? Aquí no hay nada, vuelvo y les digo, velado, ni nada que tenga que sorprendernos. Aquí sí ha habido una competencia por parte nuestra. Sí ha habido manifestaciones tanto en redes sociales, ha habido presencia de Acuazán todos los días, con el componente de aseo en las casas de cada uno de los sangileños, en las calles. Vuelvo y le digo, hicimos parte también en actividades que usted ha hecho a nivel San Gil. Lo hemos acompañado, le hemos prestado cosas de Acuazán. ¿Con cuál es el fin? El fin es ese, que la gente nos reconociera como la empresa de los sangileños y nos respaldara. Entonces, campaña sí se ha hecho. Hemos en este momento, pues tenido los medios de comunicación todo el tiempo informando qué hace Acuazán, en qué participa Acuazán, cuáles han sido los logros de Acuazán, en búsqueda de qué, de ese reconocimiento que esperábamos se hiciera por parte de cada uno de los usuarios. Sin embargo, yo vuelvo y les reitero, del análisis que hemos hecho, el tema tarifario ha sido, yo creo que el más relevante, porque eso es lo que escuchamos, Julián, cuando vamos a las casas. ¿Qué escuchamos? Que la gente dice, no, es que la otra me ofrece más cosas, pero además me cobra menos. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho al interior? Hemos evaluado constantemente el tema tarifario para ver si lo podemos disminuir. El año pasado, en noviembre,
Disminuimos la tarifa de aseo, lo que se podía con tal de no generar la crisis financiera. Sin embargo, eso no fue visible y no aportó lo que esperábamos al regreso de los usuarios. Pero sí tenemos presencia con actividades en los barrios, tenemos presencia con la poda y el macaneo todos los días en diferentes comunidades, tenemos presencia con el barrido, tenemos presencia con el grupo de acueducto y alcantarillado, haciendo arreglos, haciendo actividades correctivas y actividades preventivas. Entonces sí, hemos hecho una tarea grande en este municipio. Sin embargo, las cuentas, así como las tienen ustedes en la mano, porque es que esto no es sesgado ni escondido, les entregamos un documento que tiene la información legal y actualizada de la situación del componente. Entonces, eso nada más lo que está mostrando es la transparencia de nuestro actuar y la transparencia de lo que se espera para mejorar este componente en Acuazán. ¿Qué sucede con el contrato de cesión? Suscribimos un contrato de cesión y este contrato de cesión, pues como ya les mostramos las zonas, nos dio que cedíamos 7.184 contratos de condiciones uniformes. 7.184 contratos de condiciones uniformes. Este contrato de cesión es oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a recibir recursos por esta cesión. ¿Cuántos recursos vamos a recibir? Vamos a recibir 673.455.041 pesos. ¿Y cómo los vamos a recibir? El contrato de cesión va a estar vigente por lo que resta este año y nos va a permitir sentarnos en mesas de trabajo, porque esto, así como dice la concejal Mónica Diana, no es de un día para otro. Nos vamos a sentar en mesas de trabajo para identificar y dejar claramente a los usuarios, y cuando eso ya esté claramente establecido, pues se hará la transferencia de los recursos. ¿Estos recursos para qué sirven? Pues ya vieron que sí necesitamos recursos para poner en equilibrio financiero el componente de aseo. Entonces, para eso estarán destinados. Respecto a la facturación, como ya les dije, también hemos tenido mesas de trabajo para poder unificar la facturación. ¿Qué esperamos que suceda con esto? Que podamos seguir facturando por medio a todos los usuarios del servicio de aseo por medio de la factura de Acuazán. ¿Qué permitiría esto? Tener constantemente un ingreso, porque se le cobraría a esa empresa competidora por prestarle ese servicio. Estamos en esa revisión, como les digo, esto tiene un componente que es de tecnología para poder cumplir con eso y que no haya afectación en temas tributarios de la empresa Acuazán. En eso estamos trabajando. Gracias. Vamos a ir concluyendo esta rueda de prensa. Tenemos unas inquietudes, igualmente invitamos al orden. Gracias. Gregorio Ortiz, concejal de San Luis. Para los que están viendo a nivel fuera de este municipio, es importante resaltar la importancia de los medios de comunicación. Nosotros conmigo pues somos 13 concejales, en el momento estamos 7. Y lo que siempre hemos hablado es la importancia de fortalecer, señor alcalde, y lo en las sesiones, que iban a privatizar, que se tomaban medidas y no nos decían, que han ido al ministerio, que han ido a varios lados, y por eso es que siempre los invitamos al consejo. Desde ya los invito al consejo nuevamente, con el fin que vayan todas las personas que puedan. Esta es una primera muestra, una sesión, una reunión para podernos expresar. Yo siempre lo digo, como 2 empresas estaban planeando cosas, la otra empresa vuelve y barre por la calle 14, barre por el centro. Eso no se justifica en ninguna parte del mundo. Y le preguntaba a las personas que se han pasado, muchas de ellas, ¿y por qué se han pasado? Pues están pasando porque la otra hace regalos, porque la otra hace rifas, porque la otra hace mantenimientos diferentes a cosas y patrocina actividades. Y la persona se pasa porque le dan un precio. Lo hemos visto en otros municipios.
¿A qué voy yo? Yo creo que es momento, estoy compartiendo que no se entregue 100%, que se haga este trabajo, este estudio, este fortalecimiento. ¿Para qué? Para que sea el día de mañana, cuando la otra empresa que sé que va a subir las tarifas, sea acá en San Gil, en Socorro, en hoy donde sea, como se ha visto, pues las personas vuelvan. Es que fortalecer a Acuasal significa nosotros cada uno poner de nuestra parte. Para aquella persona que me está escuchando, vuelva a nuestra empresa. Para aquella persona que está en la otra empresa, que sepa que le va a subir ese valor, sepa que la empresa pública es la empresa de los sangileños, la empresa que nosotros queremos como concejales, la empresa que nosotros queremos como sangileños, que sea ratificado por el señor alcalde y nosotros, la mayoría de concejales, que queremos. Pero yo sí no comparto una parte que vea esta zona norte, le decía al concejal Mario, a compañeros, que tengamos el 10% y nos toca traer compactador, nos toca traer toda la maquinaria, todo lo que tenga una empresa. Entonces la pregunta es, ¿está obligada la empresa a participar de este sector que tengan 5.000 usuarios y nomás tengamos el 10%? Doctor? Es obligatorio. Entonces, ¿qué mesas de diálogo se pueden hacer con la otra empresa? ¿Qué podemos hacer para que ellos entiendan que también nosotros, los sangileños, necesitamos de nuestra empresa Acuasal? Necesitamos que los trabajadores se nos queden, necesitamos que fortalecerla. Entonces, si es posible, ¿cómo esas mesas de diálogo se dan para que nosotros fortalezcamos a Acuasal? Que al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Yo creo que la finalidad que estamos acá hoy y que se hagan nuevos trabajos, nuevas mesas de diálogo de trabajo, está el personero, donde están los veedores, pues allá también puedo asistir. Yo estuve en todas las planes de desarrollo que se hizo, en todas las reuniones, con los campesinos, con la gente de acá, y lo que están pidiendo es eso. Pero es muy difícil competir con aquel que está dando un regalo o que dice que en la boleta que paga el servicio de aseo le dan una lavadora o un televisor. Pues así no podemos permitir que haya una competencia legal y va a ser siempre legal. Entonces, nuevamente invito a los sangileños que queremos nuestra empresa y que nosotros aportemos donde estemos cosas reales para poder. Y hoy yo sé que es un día muy, muy terrible porque muchas personas no van a ver esto con criterio personal, sino con ese criterio que siempre van en los memes a destruirnos. Pero sí fortalecemos, y esto es el inicio de fortalecer. Que toman medidas drásticas, pues sí, pero a futuro yo sé que se han visto. Acá se pagó un empréstito que se ha hecho que yo he votado para unas obras, pero se pagó un alcalde tiene esa oportunidad con un municipio saneado fiscalmente y ahorita una empresa que le entrega para ver qué actitudes toman. Esto no solamente nosotros, los candidatos entrantes de alcaldías allí tienen que ver esta misma reunión y sesión. Entonces la invitación es para que vemos con nuestra empresa, los que nos están viendo aquí los sangileños, y fortalecerla. Gracias. Vamos con otra pregunta. Sí, nosotros ya tenemos establecidos horarios y días para hacer esas reuniones con la empresa competidora y empezar a trabajar más, porque nosotros sí en este momento tenemos la posición dominante por ser la empresa pública para también hacer un control a esta empresa y a su prestación de servicios. Señor alcalde, una precisión. Yo con usted nunca he sido respetuoso. Mi trabajo ha sido argumentativo, contrastando fuentes y mostrando cifras. Si a usted eso le molesta, lo siento mucho, por eso se llama periodismo, señor alcalde. Ahora, señora gerente, una pregunta. ¿Qué va a pasar con el relleno? Automáticamente van a dejar de recibir muchos residuos, mucha carga. ¿Cuál es la vida útil del relleno? Ya la hicieron. Y en este panorama se evalúa, pensando en la economía de la empresa, recibir más horas de municipios pequeños. No evaluamos en absoluto abrir ese relleno para residuos diferentes a los que se generan en la jurisdicción de San Gil. No hay ninguna posibilidad. En cuanto al relleno, sí esperamos poder disminuir esa cantidad de residuos que llegan a nuestro relleno y de esto ampliar la vida útil del relleno. En este momento consideramos que tenemos 2 años de vida útil del relleno. Sin embargo, quiero hacerles una apreciación. Todo el componente que incluye el relleno tiene
la prestación del servicio que consideramos no va a disminuir en cuanto al recurso humano y en cuanto a los contratos de la maquinaria. ¿Por qué? Porque así llegue 1 tonelada, llegue 100 toneladas, vamos a necesitar cierta maquinaria y cierto personal para que estén trabajando en este tema de residuos en el relleno. Entonces, en cuanto al relleno, hay que revisar a fondo, pero en este momento no tenemos proyectada la posibilidad de hacer disminuciones, aparte de que pueda que se amplíe la vida útil del relleno. Bien. En cuanto al recurso humano, quiero dejarles claro esto. En este punto que hablamos de la inelasticidad de los trabajadores, quiero dejarles claro que sí estamos reconociendo extralegales de la convención colectiva. Sí se está reconociendo. Les puedo contar esto. La convención colectiva estableció que el incremento mensual hecho que se debe hacer anualmente es o por el IPC o por el salario mínimo legal mensual vigente, el que más convenga. ¿Qué quiere decir esto? Este año nosotros tuvimos un incremento a nivel gubernamental nacional del 23%. La convención colectiva, ¿qué dice? Que entonces todos los salarios tienen que aumentar un 23% más un punto. ¿Qué nos llevó a esto? Que cada trabajador de esta empresa tuviera un incremento mensual del 24% de su salario. Y pues de todos los parafiscales que vienen ahí adjuntos al salario. Entonces, quiero dejarles claro a todos, a quienes me están viendo por redes, a quienes están aquí presentes, que sí, la empresa ha hecho un esfuerzo grandísimo por reconocer todo lo que se firmó y se autorizó con la convención colectiva a finales de 2023. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el pago de estas indemnizaciones, que el pago de estos reconocimientos que debamos hacer en cuanto a la proyección de las personas, pues es cuantioso, cuando no más los incrementos han sido de este año del 24%. ¿Cuántos trabajadores? Esa es la decisión que estamos tomando. ¿Por qué? Porque no vamos a poner en peligro la prestación del servicio y la calidad. Entonces, estamos haciendo la revisión, tanto en este tema tercerizado como en el tema interno, de cómo sería esta transición y cómo podemos asegurarle al mayor número de trabajadores su estabilidad en la empresa. En este momento, operarios del barrido son 31, líder de aseo es una persona, supervisor de aseo una y supervisión de limpieza urbana una. Ese es el componente de aseo. 34. ¿Cuándo se hace oficial esta decisión? O sea, ¿cuándo empiezan ya solo con las 3 horas que ustedes piden? Nosotros en este momento vamos a empezar a repartir la comunicación de las que les mencioné, que da cumplimiento al contrato de condiciones uniformes. ¿Sí? Con esa manifestación ya los usuarios empiezan a conocer la situación y con esta rueda de prensa esperamos que también todo San Gil conozca de la situación. Entonces, la disminución no podría empezar de inmediato. Esto es una cosa paulatina, periódica, y esperamos que se materialice en 2 meses, en los 2 meses posteriores a hoy. En octubre. Bien, entonces voy a concluir. Bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa de la nueva etapa que comienza para Aguasán. Agradecemos a todos los periodistas, a los honorables concejales, además miembros y asistentes que tuvieron la mañana de compartir hoy en esta jornada. Muchísimas gracias.